Más a su programa Por una cultura de la salud, programa que hacemos desde la sociedad civil, tratando de ofertarles a todos ustedes una serie de detalles que les pueden ayudar a llevar una vida productiva y con salud. Partimos de la primicia de que la salud es responsabilidad de todos, entonces nuestra intención es darles a conocer pequeños detalles que son importantes para el desarrollo de su vida, importantes para prevenir enfermedades, también importantes para controlar las enfermedades que ya cada uno de ustedes padece. La premisa es entonces la salud es responsabilidad de todos. Ustedes como padres de familia, en el caso de los temas que estamos viendo en estos días, que hoy continuamos con la adolescencia, pues deben estar enterados para poder apoyar a este grupo de edad tan importante y que cada vez va siendo uno de los más grandes en la pirámide poblacional, con tantos problemas como lo hemos estado viendo en los programas anteriores, problemas de choques generacionales, de cambios somáticos, de cambios en sus cuerpos, que van haciendo que estos muchachos vayan en muchas ocasiones por la línea incorrecta de la vida. El día de hoy vamos a hablar de un problema muy actual, muy vigente, cada vez se presenta con mayor frecuencia en nuestra sociedad y en la sociedad de todo el país y en la sociedad del mundo. Vamos a hablar de lo que es el embarazo en la adolescencia. El embarazo, que es una de las épocas más importantes o de los espacios más importantes en la vida del desarrollo de cada una de las personas, donde van pues donde se concibe una nueva vida, donde van a ser padres, debe de manejarse en edades adecuadas. Desgraciadamente, por las condiciones o por las características que estamos viviendo hoy en día, se van presentando mucho este tipo de problemas actualmente, porque realmente es un problema. Un adolescente no es un adulto chiquito. Ya antes había un comercial para quienes tienen mi edad o un poquito más, que decía que el niño no es un adulto chiquito, el adolescente tampoco es un adulto chiquito. Una joven, un adolescente, una niña adolescente, como la quieran ver, todavía su cuerpo no tiene las características necesarias para poder llevar a cabo ese cambio tan trascendental que es el embarazo. Y aparte de que los cambios en su organismo todavía no son los adecuados, pues el concebir una vida nueva también genera muchos conflictos. Todavía su cuerpecito no tiene las características que debe de tener, todavía su útero o su matriz, como ustedes lo conocen, no tiene las características necesarias para poder concebir. Todavía su caderita, su cadera no tiene las características necesarias para poder contener allí el cuerpo de otro niño dentro de su cuerpo. Entonces eso va generando una serie de conflictos que vamos a ver en el transcurso del día de hoy. Cuando hablamos de adolescencia y hablamos de actividad sexual, vida sexual activa, nos damos cuenta de que muchos adolescentes ya tienen vida sexual activa. Hay muchos adolescentes que la inician entre los 12 y los 15 años de edad y según las estadísticas, a pesar de toda la información que se maneja por todos los medios, en los medios oficiales, en los medios extraoficiales, probablemente en la casa de todos ustedes también, pues muchos de ellos tienen prácticas sexuales sin protección. Y sin protección para no embarazarse y sin protección para no enfermarse, porque pues como alguna vez lo comenté con algunos papás de alguna pacientita adolescente, pues un embarazo al final es una bendición, hay que recibirlo como lo mejor del mundo, aunque sea un embarazo no deseado, hay que brindar el apoyo, pero una infección puede generarnos conflictos para toda la vida. Ahorita están circulando muchos microorganismos muy patógenos, muy complicados, que pueden generar conflictos en la vida de todas las personas, no nada más de los adolescentes. Las complicaciones del embarazo
y del parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres entre los 15 y los 19 años de edad. Acá en Colima hemos tenido, según las estadísticas, atenciones de partos desde los 12 años de edad. Curiosamente, revisando las estadísticas de los últimos 4 años, ahorita las vamos a ver específicamente, pero dentro del contexto que nos interesa, de un número aproximado entre 8.000, 8.500 partos que se tienen en las instituciones de salud oficiales al año en el estado de Colima, un promedio entre el 25 y el 26% son en menores de 19 años, que van desde los 12 hasta los 19 años. Aunque afortunadamente el último parto que se atendió de una menor de 12 años de edad fue en el 2014, pues siguen presentándose de 13, 14, 15 hasta que lleguemos a los 19. Según los estudios que se han manejado durante toda la vida, la mejor época para embarazarse es después de los 20 años. Algunas adolescentes sí planean el embarazo, es un número muy bajo, menos del 2-3%. El resto son embarazos no deseados, lo cual genera un conflicto mucho mayor con la familia de la niña, con la familia del niño. Generalmente son niños. Ya hay otro tipo de situaciones en que son violadas por personas adultas, a veces personas muy cercanas a su casa, muy cercanos a sus papás, pero ese es otro contexto diferente. Hoy vamos a hablar de los embarazos no deseados y todo lo que esto conlleva para la salud de ese adolescente y para el desarrollo de su vida posterior. Estos pequeños que son engendrados por los adolescentes también tienen muchos riesgos. Corren el riesgo de no llegar al término del embarazo. El embarazo debe durar 40 semanas, un embarazo normal. Generalmente ese tipo de embarazos en adolescentes, como son pequeñitas, se trata de que se termine este embarazo a las 37 semanas o a veces un poquito antes, dependiendo de cada caso en particular. Pero en lo personal, en las unidades de salud hemos visto una niña que tuvo un embarazo a los 12 años y un segundo embarazo a los 13 años. Como estos son interrumpidos, no se puede dejar que haya un trabajo de parto normal, tienen que ser terminados por una operación cesárea. Y normalmente en cualquier mujer, cuando hay una operación cesárea, se les recomienda que por lo menos en los próximos 2 años, a partir de la fecha del nacimiento de su pequeño, procuren no embarazarse porque conlleva muchos riesgos de que pueda haber una ruptura uterina o de que pueda haber una complicación, porque la cavidad uterina todavía no está en condiciones de poder procrear nuevamente. Entonces, esto va haciendo que mientras más pequeñas sean estas niñas, más aumentan los riesgos de problemas. Ahora, cuando nace el niño, pues no deja de ser más que un niño que es hijo de una niña o de unos niños adolescentes de 11 a 12 años de edad, y esto pues genera también muchos conflictos. Un niño de 12, 13, 14 años, una niña de esa edad, no tiene la capacidad de saber atender adecuadamente a este pequeñito, que en este caso sería su hijo. Entonces todo esto hace que el niño esté pues en una condición de salud mucho más precaria, con muchos más riesgos de enfermarse. Acuérdense que las infecciones respiratorias, las infecciones gastrointestinales son muy frecuentes. En ocasiones esos niños tienen mucho más riesgo de enfermarse porque estas niñas que son ahora sus mamás pues no están capacitadas para eso, a pesar de todo lo que se les capacita en las escuelas a las que asisten o en las charlas a donde van en grupos de adolescentes sobre la importancia de que no se embaracen en estas épocas. Hay disposición de métodos anticonceptivos en las unidades de salud, son gratuitos, se manejan desde implantes subdérmicos que son caros, que cuestan 3-4 mil pesos y que ahí se les obsequia, se les regalan también los parches anticonceptivos que también son caros y que están a su disposición, no digamos los preservativos o los masculinos o femeninos. En el caso de los hormonales, pues no es muy recomendable los inyectables o los orales, pero si hay necesidad de hacer uso de ellos, pues hay que utilizarlos. El mejor método anticonceptivo para cada persona es el que corresponde a sus características físicas, a sus características corporales. Entonces no podemos hablar de que el dispositivo, el implante subdérmico sea el ideal para todas, ¿no? Tiene que personalizarse en cada una de estas personas. Entre los datos y cifras que podemos manejar a nivel mundial, en el mundo aproximadamente 1 millón de menores de 15 años dan a luz a cada año. Este millón de niñas que dan a luz a cada año en el mundo, pues se les complica su vida, muchas tienen que dejar de estudiar,
muchas no las reciben en el seno de su familia y esto genera más conflictos económicos. Muchas al dejar de estudiar tienen que buscar trabajar para sacar adelante a este nuevo bebé, tienen que gastar muchas veces en alimentación, en las fórmulas lácteas cuando no producen la leche suficiente, en los pañales, tienen que gastar en la ropa, tienen que gastar en muchas cosas y eso les cambia la vida. Una vida que tiene una luz al final de camino para que sea de la mejor manera posible, de manera esa luz se corta y se generan muchos conflictos y necesitan el apoyo de la familia, necesitan el apoyo de los maestros, necesitan el apoyo de los profesionales de la salud. Cada año unos 3 millones de mujeres en el mundo en esta edad, entre 12 y 19 años de edad, se someten a abortos que son complicados. Estos abortos son peligrosos, de por sí un aborto es complicado, un aborto en esas edades es mucho más complicado, genera mucho más conflicto. Muchos abortos desgraciadamente todavía se practican de manera clandestina, no en las mejores condiciones, de manera a escondidas, entonces eso nos complica mucho más la vida de estas personas. El día de hoy nos acompaña para hablar sobre este tema en particular la doctora Alma Zulema López González. Ella es médico general, egresada de la Universidad de Colima, hija de un buen amigo, el doctor José López Cárdenas de Coquimatlán. Comentaba yo con la doctora Zulema que nos da mucho gusto que nos hemos encontrado en esta serie de programas a muchos hijos de buenos compañeros estimados de la Secretaría de Salud y de otras áreas de la salud. El doctor López Cárdenas laboró por muchos años en el ISSSTE, ya está jubilado, ya está descansando, pero pues tiene el orgullo de que el día de hoy nos acompañe su hija, que es, como les digo, médico general egresada de la Universidad de Colima y que está enfocada a tratar de solventar este tipo de problemas dentro del programa de Prospera de la Secretaría de Salud. Doctora Alma Zulema, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedemos el uso de los micrófonos. Bueno, muchas gracias, buenas noches, estamos aquí aportando un poquito sobre el tema. Es un tema pues que lleva muchos años en proceso de atención, que entra dentro de los temas prioritarios de la OCDE, que son temas que de los países de Latinoamérica o en vías de desarrollo, y que ha sido de suma importancia porque pues desde los programas o temas prioritarios, como es el embarazo de adolescencia, en disminuirse hasta el 2020. ¿Sí? Tenemos para disminuir la tasa de incidencia, la frecuencia de estos casos de embarazos en adolescentes. Como primera instancia, pues me gustaría definir lo que es un embarazo en la adolescencia. La siguiente, por favor. Pues el embarazo en la adolescencia es, según la Organización Mundial de la Salud, se define como el embarazo que es aquel que se produce entre los 10 y a los 19 años, perdón. Como ahí les pongo una imagen muy sugestiva que menciona: no cambies tus mochilas por una pañalera, que creo que son imágenes que impactan un poquito en la adolescencia y que pudieran generar un poquito de más conciencia a la hora de hablar del tema con ellos. La adolescencia pues en sí es una serie de cambios en el que hay muchos procesos, tanto cambios psicológicos como cambios emocionales, cambios en su cuerpo. Entonces, por lo tanto, un embarazo en la adolescencia se considera un embarazo de alto riesgo. La siguiente, por favor. Un embarazo en la adolescencia pues es un embarazo entre los 10 y los 19 años y se considera de alto riesgo. ¿Por qué? Porque pues todavía no es suficiente madura ni la pelvis, los huesos de la pelvis, ni el cuello del útero y mucho menos la vulva para lo que es un parto vaginal, ¿sí? Por lo tanto pues desencadena lo que ya comentaba el doctor, una cesárea o a lo mejor una desproporción cefalopélvica que también pudiera haber durante el trabajo de parto. Los riesgos que hay dentro del embarazo del adolescente pues serían los siguientes. La siguiente, por favor. Hay varios riesgos, entre ellos pues desde resguardos vaginales y cervicales, que diríamos que son de las más sencillas o de las menos complicadas, que sería dejar expuesto lo que sea el área de la vagina junto a su ano con el desgarro, o bien incluso algún problema pélvico
a la hora del trabajo del parto, ¿sí? Otro riesgo que tiene lo que es los embarazos en la adolescencia, desde lo que es el ámbito biológico, los cambios biológicos que se dan dentro de la mujer, sería la ruptura prematura de membranas, que esto pues ¿qué haría? Que se salga el líquido amniótico de donde está flotando su bebé y donde se está guardando para permanecer las 40 aproximadamente semanas de gestación. Cuando ya está maduro, están maduros sus pulmones, su corazón, su cerebro y ya puede salir. Sin embargo, pudiera romperse prematuramente y ocasionar un parto prematuro, que esto a su vez pues ocasionaría problemas en el bebé. ¿Sí? El que sigue, por favor. Otro de los riesgos pues también sería la preeclampsia, que principalmente esto es una especie de toxemia o bien llamada en el embarazo o hipertensión inducida por el embarazo, asociado a niveles de proteínas muy elevadas en la orina, y esto pudiera desencadenarse pues principalmente en edades de riesgo como es la adolescencia. También otro digamos que de los más riesgos más leves pues serían las infecciones urinarias repetitivas, debido al riesgo de que haya agentes tóxicos patógenos tanto en lo que es la uretra como la vejiga, o hasta incluso a nivel del riñón, ¿sí? Entonces digamos que hay muchos riesgos para las mujeres adolescentes, aún más que en las mujeres que ya tienen una edad madura para presentar este embarazo, ¿sí? La siguiente, por favor. También dentro de las toxemias, pues puede haber una serie de riesgos en espasmos de sus vasos sanguíneos, alteraciones excesivas en el sodio, en lo que es los líquidos, los electrolitos, y puede haber alteraciones renales que también pudiera ocasionar eclampsia, que esto sería como la preeclampsia, pero después de que se alivia o tiene su parto o cesárea. Puede haber pues también lo que es la fiebre puerperal, que es una serie de infecciones que hay durante el embarazo o el puerperio, que sería básicamente cuando ya tiene su bebé, y que es por una infección dentro de las trompas de falopio, el peritoneo, y que puede intoxicar la sangre e incluso puede llegar a infectar a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, pues los riesgos que tiene una mujer que aún no está lista para su cuerpo, para recibir a otro bebé o a otro cuerpo en sí, son muchos. El embarazo en el adolescente, pues digamos que de acuerdo a la encuesta nacional del 2015, el 49% de las jóvenes en el país que iniciaron vida sexual activa no utilizaron ningún método anticonceptivo, ¿sí? Actualmente, como podemos ver, México ocupa el primer lugar dentro de los países de la OCDE, por estados como lo que es Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que son los estados con mayor riesgo y que han presentado embarazos entre los 10 y 14 años. Ajá. Muy bien, doctora, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento a su programa Por una Cultura de la Salud.
champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir abordando el tema de embarazo en la adolescencia. Nada más recalcar algunos detalles importantes. Cuando hablamos de la ruptura prematura de membranas, es cuando la persona que está embarazada empieza a tener fluido, empieza a tener líquido por su cavidad vaginal sin tener ganas de orinar. Esto quiere decir, como nos decía la doctora, que ya hubo alguna ruptura en esas membranas que contienen el líquido donde está viviendo este bebé, y que sí es importante que vaya rápido a que lo atiendan a la unidad hospitalaria más cercana a su casa. Hay que acudir a la unidad hospitalaria en este caso, no a un consultorio médico, porque lo más seguro es que ya la dejen para el procedimiento que sigue. En las adolescentes no es conveniente esperarnos a que se dispare el trabajo de parto. Entonces, si hay una ruptura prematura de membranas y empieza a salir ese líquido por esa cavidad vaginal, vámonos al hospital más cercano para que ahí hagan el siguiente acto, que lo más seguro es que sea la operación cesárea, o tratar de mantener el embarazo lo más que se pueda, el mayor tiempo posible, tratando de llegar por lo menos a las 37 semanas de gestación. Y otro detalle importante que también ustedes deben de anotar: cuando una persona está embarazada y empieza a tener problemas de toxemia, que ya nos hablaba la doctora, que es la preeclampsia, empieza a tener dolores de cabeza, nosotros llamamos cefalea, dolores de cabeza intensos, se le empiezan a inflamar sus piernas, ustedes dicen se le empiezan a hinchar sus piernas, y empieza a tener problemas en la orina. Si ustedes tienen a una amiga, algún familiar que está embarazada y empieza a tener ya en el último trimestre del embarazo dolores de cabeza intensos, o se le empiezan a hinchar mucho sus piernas, hay que enviarlas con su médico de cabecera para que la valore. Y en el caso de que tenga este detalle que se llama preeclampsia, pues atenderla de la mejor manera posible y no esperarnos a que el dolor de cabeza sea insoportable, que vaya a haber alguna hemorragia por allí, que vaya a haber algún problema más complicado que pueda desencadenar en convulsiones o ataques, como le llaman ustedes, que ya es cuando estamos hablando de la preeclampsia, de la eclampsia, perdón. Entonces, todos estos detalles son importantes irlos manejando, son importantes en la adolescencia, son importantes en cualquiera persona que esté embarazada. Le cedemos nuevamente el uso de la voz a la doctora. Adelante, doctora. Bueno, para continuar con el tema, vamos a hablar un poco de estadísticas, dentro de las cuales pues mencionamos que dentro de estos embarazos del adolescente, el 77% de cada nacimientos de cada 1000 son entre 15 a 19 años. También nos menciona pues que el 23% de las mujeres de entre 10 y 19 años que ya iniciaron vida sexual activa no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, ya sea porque la pareja no la deseaba, porque ellas sí planeaban embarazarse, o porque desconocían algún tipo de método, ya sea por falta de educación, falta de acceso a las unidades de salud, que no ocurre en nuestro estado. Prácticamente nuestro estado es muy accesible y hay una serie de programas o lugares a donde pueden acudir los adolescentes con mucho acceso, como son los programas de los consultores amigables, que dentro de la Secretaría de Salud tienen muy buena función, y que estos adolescentes pueden acudir a recibir métodos anticonceptivos, consejería y atención integral a la salud de la adolescencia sin ningún costo
y sin necesidad de que vayan acompañados de un adulto, ¿sí? Eso es muy importante porque anteriormente una barrera era esa, de que si no iban acompañados de un adulto no se les atendía, no se les brindaba la atención. Ahora hemos visto con gusto que los grupos de adolescentes se han estado incrementando, son muy participativos, cada vez vemos más adolescentes participando en los grupos, yendo a las sesiones de concientización, y eso pues es importante. Pasa en nuestro estado en muchas cosas estamos mejor que otros estados, sobre todo en el área de la salud, pero el problema pues sigue siendo presente y sigue siendo puntual, y hay que tratar de atender. Tenemos en contra la información que encuentran en el doctor Google y en el doctor Facebook y en el doctor Internet, que como ya hemos mencionado anteriormente, la mayoría de la información que se maneja en los medios electrónicos no es confiable, pero pues a veces los muchachos o las personas no lo saben, lo toman por hecho y al final de cuentas ocasionan problemas que se pueden prevenir cuando la consejería, el apoyo, el consejo lo reciben de un profesional de la salud como son ustedes. Adelante, doctor. También me gustaría mencionar pues que en nuestro estado se realiza una serie de eventos dentro de lo que son ferias de la salud, donde principalmente creo que son una de las medidas preventivas que más se abordan: el embarazo en adolescentes, las adicciones, se les enseña hasta cómo se coloca un preservativo, qué función tiene cada preservativo, qué función tienen las pastillas, las píldoras, las inyecciones. También, aparte de que reciben mucha consejería sobre métodos anticonceptivos, también creo que está siendo bien capacitado actualmente el personal de salud respecto al tema, y eso nos ayuda mucho a que los adolescentes hayan ido, conforme van pasando el tiempo, aumentando su inicio de vida sexual activa, como nos lo muestran las estadísticas actuales. Sí, y también una cosa importante y que también debemos de puntualizar, que también la actitud del personal de salud con la capacitación constante que se le está dando ha cambiado, porque antes en la primera instancia veían que llegaba el jovencito y la verdad no lo querían atender, no sabían qué hacer, y ahora ya con la capacitación permanente que se les ha estado brindando, pues hemos visto muchos cambios en el personal de salud y en los adolescentes, que todo es para bien, ¿verdad? Adelante, doctora. Bueno, seguimos con nuestras diapositivas. La siguiente, por favor. Bueno, también dentro de los riesgos están anemias que se pueden generar debido a alteraciones en los componentes de la sangre, que hace lo que disminuya lo que es la masa eritrocitaria o los glóbulos rojos, principalmente en la sangre, y esto hace que baje la hemoglobina, que es donde se transporta el hierro que va hacia todo el organismo y puede ocasionar una anemia. Otra cosa que ya les mencionaba, el riesgo de desproporción cefalopélvica. ¿Por qué? Pues porque todavía no tiene bien desarrollada su cadera esta adolescente, y pues tiene la incapacidad para que el feto realice o se realice el trabajo de parto efectivamente. Entonces, por eso la necesidad de lo que es la cesárea, o previamente se necesita hacer ciertas pruebas como las pruebas del parto, que hay que medir su cadera para ver si es viable o no para el trabajo de parto, ¿sí? La mayoría pues de estos embarazos pues vienen terminando en una cesárea por los riesgos que conllevan, porque pudiera haber incluso hasta hemorragia. La siguiente, por favor, que es otro de los riesgos que puede haber durante el trabajo de parto, hemorragias, y es una situación pues complicada en la que pues puede ser difícil de controlar, y que puede haber ruptura de vasos capilares muy importantes dentro del útero, y que creo que para evitar estos riesgos pues también por eso se desencadena una cesárea. También pudiera haber muerte súbita durante lo que es el nacimiento del feto o del bebé más bien, y esto pudiera ser por causas naturales, pues porque no está maduro, no se desarrolló lo suficiente durante el parto. La siguiente, por favor.
Abortos también pudiera haberlos, ¿por qué? Por lo mismo, por no estar suficiente maduro, no haber la suficiente nutrimientos, todo lo que tiene que tener el bebé para su desarrollo, ¿sí? Además de que pues aumenta tanto la mortalidad materno como del bebé, materno-infantil, aumenta los niveles en este rango de edad, por todos los riesgos que complica, por todas las complicaciones que puede haber y porque es donde mayor posibilidades de malformaciones pudiera haber en el embarazo. La siguiente, por favor. Pues como les digo, un embarazo tiene que durar en promedio de 40, máximo 42 semanas. Se considera prematuro cuando es antes de las 37 semanas. Y por lo tanto puede haber pues bebés con bajo peso al nacimiento, que eso es uno de los factores de riesgo, digamos, para muertes en niños menores de 1 año, ¿sí? Que también las madres adolescentes es otro como signo de alarma o factor de riesgo para la muerte en niños menores de 1 año, y que creo que también dentro de la importancia que tiene la atención integral al menor de 1 año, conviene conocer los riesgos que tiene un niño que tiene su mamá adolescente, más aparte fue prematuro, más aparte fue bajo de peso, tiene mucho más riesgo de morir en el primer añito de vida que otros niños. La siguiente, por favor. Y pues como les mencionaba, según la encuesta nacional, en el 2015 el 49% de los jóvenes no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. México, como les mencionaba también, se encuentra en el primer lugar de los embarazos en la adolescente según la OCDE. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y esta es la estadística actual de nuestro estado. Como aquí podemos ver, del total de eventos obstétricos que se presentaron en el 2013, que fueron 8,778, de ellos en menores de 15 años fueron 84. Actualmente, como podemos ver, ha disminuido gracias a la concientización, a todos estos programas preventivos que se han establecido en nuestro estado y a la capacitación constante del personal en todas las instituciones. Y el total de eventos obstétricos hasta el 2017 eran de 7,201 y en adolescentes pues disminuyó considerablemente a 69, ¿sí? Que creo que se han enfocado mucho a concientizar, a abordar este tema en la adolescencia para prevenir los embarazos. La siguiente, por favor. Y como les mencionaba, pues el embarazo en la adolescencia surge como consecuencia de una serie de factores, no nada más biológicos, sino también problemas socioculturales, desde problemas de violencia en su familia, problemas de que bullying en las escuelas, el compañerismo que a veces muchas veces no dejamos que los adolescentes o el bullying que hacen sobre otro compañero hace que realice cosas que no quisiera hacer, pero que las hace más sin embargo por entrar dentro de un círculo amistoso o dentro de unos compañeros o de entrar dentro de ese grupo cultural para establecer pues una amistad, ¿sí? También pues hay problemas psicológicos, en experiencia, no conocer algún método anticonceptivo, la falta de educación respecto a los padres, a los hijos, del conocimiento de decirle, mira, este es un preservativo, esta es una píldora, y educarlos no con el sentido de que inicien ya su vida sexual activa, sino más bien que los conozcan para que el día que ellos inicien su vida sexual activa, utilicen algún método, ¿sí? En todas las, como vemos en esta imagen, pues pudiéramos ver que también a veces en la imagen que viene en la diapositiva, uno mismo como padres va orientándolos hacia el camino que quieren seguir, ¿verdad?
Vemos en esta imagen que de chiquita pues se nos hacía chistoso, gracioso verla bailar, como las canciones que actualmente se utilizan, el perreo, el reggaetón, y conforme fue creciendo pues le compraba ropa chiquita para que utilizara chores cortos, como podemos ver en la imagen, hasta que dijo, ¿qué hice yo para merecer esto? Con el embarazo en la adolescencia. Es como formarle una cultura de lo que ella ha ido viendo durante toda su infancia, adolescencia, pues es lo que ella ha ido desarrollando, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí pues todo va enfocado, desde cómo nosotros educamos a nuestros hijos, cómo hay que aperturarnos muchas veces a cosas que a lo mejor para nosotros no fueron muy conocidas, pero que actualmente nosotros tenemos que abrirnos un poquito más y enseñarles a más temprana edad todavía que anteriormente, que me pasa mucho, por ejemplo, en el consultorio de Prospera, que a veces queremos comentarles temas respecto a sexualidad, respecto a métodos anticonceptivos en adolescentes, y las señoras, o sea, como que todavía les causa trabajo, que uno, por ejemplo, les explica a los niños de 10, 8 años cómo son los métodos anticonceptivos. Dicen, no, doctora, ese tema no se puede tomar entre nosotros porque está chiquito todavía, y creo que yo más bien los educaría hacia que los conocieran, qué son, por qué se utilizan y todo. ¿Por qué? Porque estos métodos anticonceptivos ya cuando están ellos en la secundaria yo creo que ya los van a conocer, porque ya en todas las primarias casi prácticamente se los dan a conocer en sus libros de texto, y porque no tienen nada de malo que vayamos abriendo un poquito la cultura hacia la salud, ¿sí? Exactamente, es parte del objetivo de nuestro programa, sí, ir aportando esos pequeños granitos de arena que son importantes para que la vida de las familias y la salud de las familias de México y de Colima vayan cambiando para mejor. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento con su programa Por una cultura de la salud. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de lo que es el embarazo en la adolescencia y al final vamos a hacer algunas consideraciones generales que son importantes, que ustedes las anoten, las tomen en cuenta, que no se les olvide, para que este tema realmente aporte ese granito de arena que va a hacer modificar la salud de cada uno de ustedes. Recuerden que con esta serie de programas estamos tratando de integrar a una nueva generación de mexicanos que realmente piensen, que realmente actúen. A nosotros nos toca orientar en el área de la salud, algunos compañeros harán otro tipo de orientaciones en otras áreas, pero lo que vayamos, ese granito de arena que vayamos guardando en nuestro recipiente personal con cada uno de nuestros programas va a ser cambios benéficos para la vida y para la salud de todos ustedes. Continuamos, doctora, con su tema. Muy bien. Las diapositivas, por favor. Bueno, dentro de las acciones que ha implementado nuestro país para prevención del embarazo en la adolescencia está la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en el Adolescente, que es una estrategia donde colaboran 16 dependencias del gobierno federal, entre ellas la CONAPO, la CENSIDA, el CEDESOL, Prospera, INJUVE, el Instituto Nacional de Salud Pública, el INDESOL, CIPINA, que son básicamente instituciones dedicadas a la salud de la infancia y la adolescencia. Y dentro de esta estrategia, pues sus objetivos principales son reducir el embarazo en el adolescente como principal meta, y para ello pues es disminuir a cero la tasa de embarazos entre lo que es el de 10 a 14 años y a la vez reducir el 50% de la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030, ¿sí? Entre ellos, pues lo que es la ENAPEA ha instituido estrategias como son esta página, que la nombro aquí, que me pareció una página muy didáctica, muy confiable y con información que pudieran utilizar muy bien los adolescentes, y muy explícita, con imágenes muy buenas, videos, foros, que pudieran ellos descargar y observar en la página, que se llama ¿Cómo le hago? Incluso en esta página pues nos habla sobre cómo utilizar una prueba de embarazo, hasta por qué no embarazarnos en la adolescencia, y nos explica estadísticas, nos explica los riesgos, nos explica qué cosas hay de cambios en la adolescencia, y es muy buena página, y creo que pudieran checarla los mismos adolescentes que tienen dudas para que pudieran ver por qué no debe de ser un embarazo durante la adolescencia, ¿sí? Y como les mencionaba también, pues hay cursos virtuales para la salud reproductiva y sexual de prevención de embarazos en el adolescente. El Instituto Nacional de Salud Pública tiene un curso virtual muy bueno, que nos presta en línea e incluso es gratuito, que habla sobre salud sexual, métodos de planificación familiar y prevención de embarazo en la adolescencia. Y actualmente está disponible en línea, entonces todo el personal de salud, desde promotores, médicos, especialistas, pueden tomarlo en línea. Sí. Yo creo que es muy interesante recalcar el que la utilización de este tipo de capacitaciones virtuales y el tener a la disposición tanto de los usuarios, como pueden ser los adolescentes, los padres de familia, como del personal de salud es muy importante. Sí. El mismo nivel de educación para la salud que se puede tener en una ciudad grande como la Ciudad de México, se puede tener en el pueblito más pequeño de cualquier entidad de la República, con la misma calidad, con la misma prontitud, y se pueden llevar a cabo las acciones que en este tipo de capacitaciones se están manejando. Entonces me hace una estrategia muy adecuada. Ahorita al salir de nuestro programa, cuando crucemos aquí por uno de los jardines de Colima, vamos a encontrar un puño de muchachos que están buscando la señal gratuita que proporciona el gobierno del estado y el gobierno municipal. Entonces utilizan el internet. Entonces, si propiciamos que los muchachos vean este tipo de páginas, esta se llama comolehago.org, ahí pueden entrar, pueden encontrar todo lo que ellos busquen acerca de lo que es salud sexual, acerca de lo que es embarazo en adolescentes, y es una información elaborada especialmente para ellos, que sabemos que les va a gustar,
mucho a ellos porque es lo que ellos realmente buscan. Esta sí es una información confiable, participan 17 dependencias de gobierno y del área de que no es gubernamental, del área no gubernamental. Entonces la información es de muy buena calidad, está actualizada, y esto, aparte de que va a ser muy digerible para los muchachos, les va a servir mucho. Anoten la dirección, coméntenlo con los adolescentes que tengan en su casa, en su familia. La dirección es comolehago.org, todo con minúsculas. Vean ustedes la página, ábranla, denle una ojeadita y van a ver lo importante que es esta información. Continuamos con el tema, doctora. Muy bien. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Esta diapositiva prácticamente la puse porque nosotros como personal de Prospera, pues las embarazadas son una prioridad, y se establecen alguna serie de apoyos tanto en las embarazadas como en los niños menores de 5 años. Y me gustaría pues señalar que no nada más es darle un apoyo monetario, sino simplemente que también hay que hacerlas conscientes de que con este apoyo monetario pues no únicamente van a poder darle de comer a su bebé, sino también incluso el sustento hacia sus estudios para mejorar su calidad de vida no sería el mismo. Entonces creo que sí es importante concientizarlas de prevenir el embarazo en la adolescencia, a pesar de que existan múltiples apoyos para ellas, para seguir estudiando, para seguir desarrollándose, porque a pesar de los apoyos que nos pueda dar el hecho de estudiar, ser madre a lo mejor soltera o adolescente, implica una serie de cambios o de madurez muy pronta, y que requería tanto unos cambios tanto en lo económico como en lo psicológico como en lo social, a lo mejor modificar un poco su estilo de vida que ella tenía acostumbrada, igualar sus horarios a la hora de estudiar, y creo que esa imagen pues básicamente la puse como un poquito de hacer conciencia de que no nos va a alcanzar todos los apoyos que podamos recibir, pero que sí tenemos que hacer conciencia pues que entre mayor educación o mayor nivel de estudios tengamos, mayor a lo mejor pudiera ser la manera en la que pudiéramos atender a ese bebé que a una temprana edad, ¿sí? Entonces, por eso la puse básicamente para hacer conciencia un poquito de la importancia que tiene a no tener un niño a temprana edad, porque muchas veces pues sí pudieran recibir el apoyo de sus padres, recibir el apoyo de su pareja, pero en más del 50% de estos embarazos las parejas pues no están con ellas, y pues algunas veces los padres tampoco las pueden apoyar por la situación económica en la que actualmente vivimos, la situación cultural con la que muchos padres tienen anterior a ellos, y que pudiera ocasionar que igual se presentara un nivel o un problema más de decir cómo la vamos a apoyar, ¿sí? Muy bien, sí, muy puntual toda la información que nos ha dado el día de hoy, doctora. Yo creo que debemos rescatar algunos puntos importantes que son los que hay que anotar en esa libretita que debemos de tener ahí por una cultura de la salud. Las razones más comunes por las que los muchachos, los adolescentes se embarazan, pues el exceso de información manipulada o el exceso de información errónea que existe en los medios electrónicos, en los medios escritos, en la comunidad. El exceso de información que realmente desorienta es una de las principales causas que haya este tipo de problemas, que son el embarazo en la adolescencia. La práctica de relaciones sexuales a edades tempranas sin protección, que como les decía al inicio, pues un embarazo al final es un evento digno, es una bendición, podemos decir, pero las enfermedades que pueden provocarse por tener relaciones sexuales sin protección también generarían otro problema que veremos en otro programa específicamente. Acá no es muy común que se vean los matrimonios a edades tempranas, pero cuando se dan los matrimonios a edades tempranas, pues también hay que tratar de orientar a estas parejas para que en lo que su cuerpo madura, en lo que su
cuerpo logra la plenitud y puedan embarazarse sin tener ninguna complicación para ellas como mujeres y para el bebé como su hijo, pues utilicen el mejor método anticonceptivo que sea específico para ellas. Recuerden que un método puede ser bueno para una joven, otro método para otra joven, eso se debe individualizar, por eso es importante que ustedes siempre tengan un médico de cabecera, un médico al cual ustedes le tengan confianza, puedan platicar con él y él las pueda orientar. Como veíamos hace un momento, los médicos, las enfermeras, los promotores, los psicólogos, todo el personal de la salud en este momento está muy bien capacitado en todo lo que son estos temas, son temas prioritarios, tanto de la iniciativa privada como de los sistemas gubernamentales de salud. Entonces la información está en la esquina de su casa, está a flor de piel, como se dice, nada más es cuestión de buscarla. Los métodos anticonceptivos en las instituciones de salud se regalan, no tiene que ser derechohabiente del Seguro Popular, por ejemplo, para que le regalen el método que requiera la joven. Entonces esa no es una barrera, pero a lo mejor el detalle es que no estamos enterados de esto. Otro de los puntos importantes o las razones más comunes por las que hay embarazos en adolescentes es la presión de los compañeros que alientan a los mismos compañeros a tener relaciones sexuales. Muchas veces es parte de ese bullying que ya mencionaba la doctora, a que no te animas, a que sí me animo, a que no y a que sí, y al final de cuentas quienes se quedan con el problema son los que tuvieron esa relación sexual, el problema del embarazo, el problema del niño, el problema de la vida de esa pareja o de esa niña, porque generalmente los niños se hacen a un lado, pues cambia y desgraciadamente, como nos decía la doctora, no cambia para bien, cambia para mal. Muchas veces la vida se frustra, la vida se corta, dejan de estudiar, tienen que trabajar, no atienden bien al niño, una serie de problemas que no es lo deseable. Lo deseable es que todas las etapas de la vida las vayamos viviendo en su justo momento, como debe de ser, para tener una vida digna y llegar al final de la vida de la mejor manera posible. Otro de los puntos importantes en los cuales sí la autoridad estatal o municipal nos pudieran ayudar es en el gran incremento de consumo de bebidas alcohólicas que se manejan en cualquier parte de la ciudad o de los pueblos de nuestro estado y de nuestro país. Eso que haya pues reducción en la inhibición y se pueden estimular más las actividades sexuales, a veces pues sin ningún ton y sin ningún son, como se dice, a veces es el grado de alcoholismo en el que están que ni disfrutan su relación y al final de cuentas pues resultan con embarazos y resultan con enfermedades que no son nada deseables. La información, como les decía, está en la vuelta de la esquina, es nada más cuestión de procurarla, de buscar la información en medios electrónicos que sea confiable. No se les olvide esta página que hemos hecho mención el día de hoy, comolehago.org, confiable completamente, tiene el aval de muchas instituciones serias, entonces por ahí no vamos a tener ningún problema. Entre los factores de riesgo que debemos considerar, pues también está la menarca, la primera menstruación. Si la primera menstruación se da en edades muy tempranas, hay niños que a los 10 años, niñas que a los 10 años tienen su primera menstruación, esto hace que vayan teniendo otro tipo de inquietudes que puede a edad temprana pues terminar en práctica de actividades sexuales de riesgo, porque pues pueden tener este embarazo en la adolescencia. La desintegración familiar, los problemas familiares hay que tratar de arreglarlos sin que esto afecte la vida de los niños, de los menores, porque eso también va a generarnos conflictos y en muchas ocasiones, pues ya en alguna ocasión hemos dicho que lo que vemos en la casa tiene mucho que ver, lo que vemos en la casa, en la niñez, tiene mucho que ver para el desarrollo de nuestra vida a posteriori. Hay ahora también detalles importantes que se manejan como la libertad sexual, que desgraciadamente, pues también ya lo hemos manejado anteriormente, se maneja ya como libertinaje. La sexualidad debe manejarse de manera responsable, no de manera irresponsable, por eso la información sobre este punto en particular debe de ser muy precisa, debe de ser muy exacta, debe ser muy digerible. No podemos hablar el personal de salud con términos técnicos o términos médicos que ustedes como pacientes o ustedes como comunidad no nos puedan entender. Debemos hablar con términos que podamos estar seguros de que ustedes recibieron el mensaje y de que ustedes lo van a manejar.
Muchas veces los niños o las niñas andan buscando tener amiguitos y muchas veces los amiguitos se aprovechan de que la niña quiere platicar con ellos y tratan de abusar sexualmente de estas niñas, y esto nos lleva también a problemas de adolescencia, embarazo en la adolescencia, y a otra serie de circunstancias especiales como son la prostitución, la violación, el incesto o las enfermedades mentales que también nos generan embarazos en adolescentes. ¿Alguna reflexión final, doctora, que nos quiera hacer antes de terminar nuestro programa de hoy? Sí, pues nada más invitarlos nuevamente a acudir a todos los adolescentes, principalmente a estos servicios amigables que tenemos dentro de lo que es la Secretaría de Salud, a recibir la atención, consejería, aparte de la atención integral como adolescentes que deben de tener desde el ámbito biológico, psicológico, que podemos apoyar como personal de salud, y pues también a revisar estas páginas que creo que de nuestro estado tenemos mucho acceso a lo que es el internet, en los parques, en los jardines, incluso en comunidades rurales ya actualmente tenemos acceso al internet, entonces es fácil acceder a estas páginas donde podemos tener información confiable y que básicamente está hecha para ellos y que pudieran recibir la orientación o resolver esas dudas que muy probablemente tienen miedo o pena o no acuden porque como es el centro de salud rural de su comunidad, la enfermera conoce a su mamá o a su papá y pudiera comentarle que acuden a recibir esta consejería. Entonces pueden acudir, utilizar estas páginas, no hay necesidad de preguntar a otros de sus compañeros, más bien hay que utilizar información confiable como esta. Me gustaría pues también comentar que el embarazo no es una etapa fácil, es un compromiso, es formar otra vida, es orientar, vas a orientar a otro ser vivo hacia un camino, y creo que en la adolescencia, sin tener esa suficiente madurez, tanto psicológica como biológica, ni social, porque todavía no sabes bien el camino que tú quieras seguir como persona, sería muy prematuro darle este nacimiento a otra vida. Entonces sí me gustaría nada más mencionar que la adolescencia creo que no es una etapa para traer a otra vida o para un embarazo, y pues que utilicen esta información y que todo el personal de salud estamos con la mayor disponibilidad actualmente y creo que capacitados para que podamos dar la atención a los adolescentes como se debería, y actualmente pues también ya hay normas que nos establecen que no hay necesidad de que un adulto acuda con ellos para recibir esta orientación. Muy bien, doctora, muchas gracias, agradecemos su brillante participación y a todos ustedes agradecemos el favor de su atención y los invitamos a una próxima emisión de su programa Por una Cultura de la Salud. Muy buen día tengan todos ustedes y gracias por su atención.